Y como se los dije, corrí un ultra con estos bebés. ¿Quieren saber cómo me fue? Vámonos. Al día de hoy mis Ultra Glide tienen ya casi los 150 kilómetros y la verdad es que me han sorprendido muchísimo. Los usé con escasos 26 kilómetros, me animé a meterlos en el Ultra Maratón de los Cañones allí en Huachochi y no me decepcionaron. Ahí les va lo que me gustó y lo que no me gustó de estos tenis. Pero vamos a empezar con lo que me gustó. La suela tiene un agarre bastante bueno y la verdad es que no se gastó. Tómala, ya tiré toda la tierra que traían. Chale. Lo primero que me gustó fue la suela que traen. La verdad es que se agarra muy bien. Es muy abrasiva. Los tacos siguen bastante altos. Aunque ya se ven un poco desgastados. Se mantienen bien. No se voló ni un taco. Después de más de 100 kilómetros que no se haya volado ni un taco. Está excelente. Tiene algunas roturas ahí en medio en algunos. Pero se mantienen muy bien. Hay algunos tacos que están intactos, otros los del medio son los que tienen un poco más de desgaste. La suela me encantó, tiene muy buen agarre. Vámonos a la media suela. Esta es la parte importante y es lo que tanto presume Salomon de los Ultra Glide. La suela, el Energy Surge es muy bueno. Se siente muy aguadito, se siente muy suavecito y aparte tiene un retorno de energía bastante bueno. Se siente muy bien. A la hora de que tenemos que tomar un plano, responde bastante bien el tenis. No se siente nunca un tenis tosco. Se siente de hecho muy responsivo y bastante amortiguado. Me gustó mucho eso. No es la amortiguación de Hoka como se los comentaba. Después de 50 kilómetros se siente un poco más el terreno, pero no es nada que nos moleste. Pienso que para carreras de más de 100 kilómetros podrían funcionar bastante bien. Siguiente cosa que me gustó es el upper y cómo se ajusta el SensiFit en la parte de arriba junto con el Quicklace. La verdad es que yo no estoy acostumbrado a usar tenis Salomon, que normalmente vienen algo ajustados y es algo bastante bueno. La verdad es que el que traigas el pie muy ajustado permite que podamos ir jugando en los terrenos técnicos y que no nos baile para nada el pie. Eso es algo que me gusta, el upper, el Quicklace se amarra muy bien. Desde el principio de la carrera los ajusté como yo quise y no se me desamarraron en todo. Normalmente hay Salomon que de repente se van desajustando. Estos para nada, van muy seguros. Me gustó mucho que no se desacomoda para nada la lengua. Otra cosa que me gustó es la parte de la protección de la punta. Ve nomás, esto está súper construido. Con toda la confianza le pude dar a piedras sin querer y no me pasó nada, no la sentía y aguantó bastante bien. La parte de la durabilidad en las partes laterales, que es donde se rompe normalmente, en esto viene muy bien reforzado. Estos termosellados están buenísimos. Ahí donde dobla el tenis, ahí es donde normalmente se termina rompiendo y no se ven muestras de que se vaya a romper. Entonces eso está muy bien. Y también la transpiración del upper por arriba está bastante bien. Se siente un tenis fresco. Si bien los termosellados no ayudan en eso, por arriba esto se siente bastante transpirable y no se le mete polvo. Eso es algo muy importante. Junto con el SensiFit, que es esta calceta que trae por aquí por dentro el tenis, ayuda a que no se nos metan piedritas ni nada. Y en general es un tenis bastante bueno, me sorprendió. Es un tenis que yo espero que la evolución de Salomon vaya por allá, que nos den otro modelo así. Es bueno, tiene muchos modelos como para competencia, muy bajitos, con la suela un poco firme. Ojalá sacaran otra versión de estos. Estoy esperando, ojalá saquen el soft ground de este, con los tacos un poquito más altos y tal vez la calceta que nos cubra tipo Gator. Eso sería buenísimo en este tenis. Y bueno, hasta ahí las cosas que me gustaron. Las que no me gustaron, la verdad es que son bien poquitas. Son solamente dos cosas las que no me gustaron. Una es que los termosellados estos de aquí, cuando nos metemos en el agua completamente y empapamos completo el tenis, no seca rápido. ¿Por qué? Porque el agua se queda acumulada en esta parte. Entonces sí es un poco incómodo, sobre todo después de muchos kilómetros nos puede provocar alguna ampolla porque no drena bien el tenis. El tenis seca rápido, sí seca rápido los textiles, pero es un problema con los termosellados porque se queda el agua dentro, no tiene ningún sistema de drenaje por dentro. Entonces eso puede ser un problema si es que vamos a ir a terrenos húmedos. No lo recomendaría mucho porque no drenan fácil. Y la otra es que para terrenos difíciles, o sea, extremadamente técnicos, de repente la altitud de la suela nos puede ocasionar problemas. Al no ser ancho esto, normalmente en los Hoka
traen la suela mucho más ancha en esta parte. Entonces estos vienen algo delgados, algo finos. Al ser un tenis con los perfiles así de altos y no tener tanto soporte en la suela, puede provocar que nos torzamos. Sí, me torcí en algunos momentos. Uno de los problemas que tuve es que se me iba de más el pie en las torceduras, entonces de repente me golpeé el tobillo o me torcí un poco. Pero bueno, es algo de cuidado, nada más darle tranquilo. En los terrenos técnicos con estos tenis no son para ir a toda velocidad. Para eso hay otros tenis, están los Ultra Pro o los Slav Sense. Pero bueno, en general eso es básicamente lo que no me gustó. Me gustaría que hubiera más combinaciones de colores. Por ahí ya hay una negra que se ve bien fregona. Miren, se los dejo por aquí. Pero bueno, en sí es un tenis al que pienso que le vamos a sacar muchos kilómetros. Para los kilómetros que tiene este tenis, la verdad es que yo esperaba que se sintiera más el terreno y no. Ha mantenido bastante bien el compuesto de la suela, no se ha guangado ni nada. Entonces un tenis que sí recomiendo bastante. El precio está un poquito elevado, ese es otro de los contras, pero bueno, está un poco más bajo que los Hoka, está más arriba que los Pegasus. Es cosa de valorarle. Por ahí de repente hay ofertas o eventos en las tiendas Salomon en donde les pueden salir más baratos. Y esta fue mi revisión del Ultra Glide de Salomon después de hacer un Ultra en él. Espero que les haya gustado. Estén atentos al canal porque voy a hacer la comparativa de este contra el Pegasus Trail y también contra el Speedgoat 4. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan si les gustó lo que vieron y nos vemos la que sigue.